Había un sacerdote llamado Matatías. Y Matatías vio cómo, llegaron y le dijeron, tiene que sacrificar un cerdo. Y él dijo, no lo voy a sacrificar. Entonces hubo un judío que se ofreció y dijo, no, yo sí lo mato. Tráigame el cerdo que yo sí lo ofrezco. Entonces Matatías y sus 5 hijos, Simón, Judas, Jonatán, Eleazar y Jongadí, Macabeo, por eso el libro se llama Macabeos, porque se habla de ellos cogieron cuchillos junto con Matatías y mataron a este judío que se había ofrecido para matar el cerdo. Ellos lo mataron inmediatamente a él. Y ahí, Macabeos quiere decir martillo. Les decían así, no era su apellido. Mucha gente piensa que el apellido de ellos era Macabeo, ¿sí? Porque es Simón Macabeo, entonces mucha gente, Simón de apellido Macabeo, ¿sí? Judas Macabeo de apellido Macabeo, no, era el sobrenombre. Recordemos que los apellidos en esa época no existían. Por eso María, la Magdalena, que nosotros conocemos, no era apellido Magdalena, sino que era de Magdala, de un pueblo llamado Magdala. Entonces por eso dicen María de Magdala o María Magdalena, ¿sí? Y así por el estilo. Cuando ustedes vean un nombre así, es porque es el sobrenombre o el lugar del cual ellos provienen. Por eso Jesús de Nazaret, no era que el apellido fuera, que estuviera casado con alguien de apellido Nazaret o algo así. O Judas Iscariot, sí. Esos eran como sobrenombres o eran lugares de donde ellos vivían, para reconocerlos, ¿sí? No sé si ustedes sabían, pero por ejemplo, los apellidos de nosotros en español provienen precisamente de eso. No es coincidencia que la mayoría de personas que tienen como apellido Moreno sean morenos de piel. No es una coincidencia. Es porque de allí provienen los apellidos. Entonces decían, digamos, Mario, el morenito ese de allá. Ok, entonces vamos a decirle Mario Moreno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, o los apellidos como los míos, González, Ramírez, ese es al final, como Márquez o como, ¿cuál otro? Rodríguez o Gutiérrez, Martínez, eso. Entonces, digamos, Mario Martínez es porque era el hijo de un Martín. Su vez es Mario y es el hijo de Martín o de la familia de Martín. Entonces es Mario de los Martínez o de Gonzalo, los González o de Ramiro, los Ramírez, ¿sí? O por ejemplo, digamos, el apellido de Daisy, que digamos es Castañeda, quizás de pronto era porque tenían castañas, tenía un árbol de castañas cerca de la casa. Entonces, el del señor de la Castañeda, ok, ya se quedaron Castañeda y así por el estilo. Entonces, los apellidos de nosotros provienen de esa manera, pero no vienen desde esa época. Entonces, para que no nos confundamos. Ok, proseguimos. Entonces, Matatías pronuncia en ese momento, cuando matan a este hombre, él grita y dice, el que sea celoso de las leyes de Dios y de nuestro país, que me siga. Y a él se le unieron obviamente sus 5 hijos y un grupo de judíos piadosos que estaban en ese momento y se fueron para los desiertos de Judea. Y se fueron con él. Ok, en el 165 muere Matatías. Y en el 164, y Judas Macabeo se convirtió en el líder en ese momento, en la revuelta de los Macabeos. Ahí es donde empieza la revuelta de los Macabeos. Ya habíamos dicho que Macabeo significa martillo, se les dio ese apodo por su tenacidad y por su fiereza. En el 164, Judas Macabeo, o sea, el que había quedado como líder, recupera a Jerusalén y purifica el templo. Y allí nació una fiesta que se llama Hanukkah, o la fiesta de las luces en hebreo. No sé si ustedes han escuchado la fiesta del Hanukkah. Bueno, esa fiesta la celebran hoy en día los judíos hasta este momento, se llama la fiesta de las luces y es en honor a la purificación del templo. Porque claro, ya habían sacrificado cerdos, habían hecho fiestas paganas, había una estatua de un ídolo y cosas así por el estilo. Entonces ellos lo que hicieron fue raspar las paredes y levantar los pisos y reestructurar todo eso. Obviamente no iban a poder tumbar el templo y volverlo a parar porque no tenían con qué, pero lo que hacen es como que, ok, de pronto aquí cayó sangre, entonces vamos a pelar toda la pared y la vamos a reconstruir de nuevo. Obviamente el piso está todo manchado de impurezas, entonces vamos a levantar todo el piso y ponemos un piso nuevo. Hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. Y ahí viene la purificación del templo en el Hanukkah, que como les digo, todavía lo celebran actualmente. En el año 163 muere Judas Macabeo en una batalla, en el año 157, y los sirios firman un pacto, un acuerdo de paz con Jonatán, que se convierte, pues él queda a cargo, y ahora Jonatán también está a cargo del sumo sacerdocio. O sea, Jonatán viene siendo un rey y sacerdote al mismo tiempo, ¿sí? En este momento. Jonatán sucede, en el 143, después de su muerte, lo reemplazó Simón Macabeo, o sea, su hermano, y a la muerte de este fue Juan Hircano. Ahorita más adelante vamos a hablar de Juan Hircano, que es nieto de Matatías. Juan se alejó de los ideales, precisamente de los macabeos, y hubo resistencia por parte de los fariseos. ¿Por qué? Porque ahora ya el que era rey también era sacerdote. Entonces tenía, digámoslo así, que los dos poderes más importantes, ¿no? El poder político, que era como rey, y el poder religioso por ser el sumo sacerdote. Entonces, no había con quién pelear, él no tenía con quién pelear, porque por ejemplo al rey sabemos que siempre le hicieron frente a los profetas o los sacerdotes y les decían no, eso está mal, y a los sacerdotes también les podía hacer frente el rey, pero si él era rey y sacerdote al mismo tiempo, pues no había quien se le opusiera. Pero los fariseos, mire que los fariseos ya aparecen aquí, y cómo nacieron los fariseos, eso es algo muy importante. ¿Cómo nacen los fariseos? Ok, los fariseos son un grupo religioso, social, político, y también es una escuela de pensamiento como la de los filósofos, que nace durante el exilio. Recordemos que el pueblo adoraba en el templo, ¿cierto? Solo era posible adorar en el templo. Pero resulta que como tumban el templo y ellos son exiliados a Babilonia, pues no tienen dónde adorar. Entonces, ellos empiezan a adorar desde Babilonia.
en unas casitas de reunión que se llamaban sinagogas. Bueno, sinagoga le pusieron en griego. En hebreo se llama Beit Neset. Beit es casa, Neset es reunión, o sea, casa de reunión. Y sinagoge en griego es reunir. Y sinagoga, pues, es donde se reúnen, el lugar de reunión. Por eso se llama sinagoga. Ok, entonces ellos crean la Beit Neset, la casa de reunión, y ellos empiezan a reunirse en ese lugar. Digámoslo así, que era como una especie de células, vamos a decirlo, como para pasarlo a nuestra época. Una especie de células donde tenían una casita, se reunían, allá leían partes de las escrituras, adoraban a Dios y no estaban en el templo. Una vez ellos llegan de nuevo a Jerusalén, pues ellos ya tienen esta organización de tener algunas casas de reunión. Acuérdense que el sacerdocio desapareció por completo, porque ya no habían sacerdotes. O sea, los levitas no fue que se quedaron predicando allá en el templo ellos solitos, no, a los levitas también se los llevaron para el exilio, allá tuvieron que trabajar. Acuérdense que los levitas no trabajaban, ellos no estaban acostumbrados a trabajar porque eran el sacerdocio, allá tienen que empezar a trabajar por su comida, tienen que empezar a hacer otras labores, y cuando retornan, pues ya muchos no lo quieren hacer porque pues ya tienen dinero, saben cómo ganarse el dinero, ya tienen una porción de tierra, ya se ubican. Miren que en la época de Jesús usted ya no encuentra levitas. ¿Sí ve? Ya no se encuentra en el Nuevo Testamento. Ah, mira, aquel es un levita. No, solamente en la parábola del buen samaritano Jesús menciona a los levitas y dice, pasó un sacerdote, pasó un levita y pasó un samaritano, ¿cierto? Listo. Ah, no les expliqué, no les recordé cómo fue que se empezaron a odiar los samaritanos con los judíos, pero ahí está el video grabado para que lo puedan ver, el de la semana pasada. Y entonces resulta que ellos vuelven a Jerusalén, cada quien empieza a edificar su casa, después edifican el templo, después edifican los muros, y empiezan su vida normal de nuevo, pero ya no hay tanta devoción, como lo veíamos en Malaquías, ya no hay tanta devoción, ya cada quien quiere dedicarse a lo suyo, a labrar su tierra y hacer sus cosas. Entonces empiezan a olvidar el sacerdocio, se empieza a olvidar todo esto, y como ya están las sinagogas, entonces pues como que es más sencillo. Ah, ok, ya nos podemos ir a las sinagogas. Y está el fariseísmo. Ellos se convierten en doctores de la ley. ¿Qué es doctor de la ley? Pues una persona que sabe demasiado. ¿Sí? Ustedes saben que los niveles de estudio son la primaria, la secundaria, bueno, en Colombia aquí es técnico, tecnólogo, posteriormente viene la profesional, y prácticamente que uno conoce más o menos hasta ahí, ¿no? Que como que el nivel más alto para uno es ser profesional, pero después de profesional viene la maestría. Y después de la maestría viene el doctorado, que digámoslo así, es el nivel más alto al que uno llega estudiando, el doctorado. Y cuando se dice que ellos son doctores de la ley, pues no es porque existieran estos títulos, sino porque realmente ellos ya en ese momento son lo más de lo más. No hay nadie que sepa más que ellos acerca de la ley. Y eran precisamente los fariseos. Ellos mismos redactaron los Talmud. Y usted me va a preguntar, ¿y qué son los Talmud? ¿Eso con qué se come? Bueno, eso era un código civil y religioso sobre la tradición oral. ¿Cuál era la tradición oral? Muy bien, hermana Sandra. La tradición oral es eso. Yo le enseño a mis hijos a sus hijos a los hijos de ellos y así por el estilo. Todo eso se va transmitiendo desde la familia. Por ejemplo, hay un cuento muy interesante, es el del pescado sin cabeza y sin cola. No sé si lo han escuchado, ¿cierto? La muchacha estaba, para los que no lo han oído, la muchacha estaba fritando el pescado y le cortó la cabeza y la cola. El marido le preguntó que por qué lo hacía así. Y él dijo, no sé, mi mamá siempre lo hacía así. Se quedó con la duda, le preguntó a la mamá y le dijo, no sé, mi mamá siempre lo hacía así. Entonces ella fue y visitó a la abuela y la abuela le dijo, ah, no, es que yo tenía un sartén muy pequeño y entonces no me cabía y por eso le quitaba la cabeza y la cola. Sin embargo, la muchacha lo hacía sin saber por qué lo hacía, pero lo hacía así porque había visto que su mamá lo hacía así, ¿sí? Y así a veces nosotros lo hacemos también de esa manera. Muchas veces yo hago lo que mis papás hacían, pero ni siquiera sé por qué lo hacen. En este caso, no es una tradición oral, sino que, digámoslo así, es una tradición visual, digámoslo así. Pero a veces a nosotros nos enseñan cosas que creemos que son así y no nos inmutamos ni siquiera a mirar si realmente se deben hacer de esa manera o no se hacen de esa manera, pero así lo creemos. Y eso pasa mucho, por ejemplo, con las palabras en la tradición oral. No sé, señor. No sé qué, no se me viene ahorita a la cabeza, pero la palabra aiga, ¿sí? Muchos de nosotros decimos aiga, ¿cierto? Ah, sí, bueno, siempre y cuando haya gente, yo doy la clase, digamos, ¿sí? Pero es porque eso lo hemos venido escuchando de nuestros antepasados y creemos que se dice aiga, pero no se dice aiga, se dice haya, ¿sí? Siempre y cuando haya personas, vamos a dar la clase. No se dice aiga, pero ya para nosotros es muy normal escuchar que alguien diga aiga porque todo el mundo dice aiga. Eso se llama tradición oral. Es algo que viene desde mucho atrás, ¿sí? Ok, vamos a proseguir. Entonces los Talmud eran código civil y religioso sobre la tradición, leyes y costumbres judías. El Talmud no tenía tantas cosas religiosas, sino que era más bien como un código civil que tenían ellos. Y los Talmud son muy interesantes para que nosotros los podamos leer, porque si usted lee un Talmud, o lee el Talmud, se va a dar cuenta cómo vivían los judíos en la época de Jesús. Por qué estaban prohibidas algunas cosas y por qué otras no. Qué era bien y qué era malo. Y usted me va a decir, hermano, eso no es palabra inspirada de Dios, yo no tengo por qué leer cosas que no son inspiradas por Dios, excepto la Biblia. Y claro que sí, porque si usted se lee con Dorito, pues no tiene nada de malo que usted lea el Talmud. Con eso usted se va a instruir un poco más acerca de por qué Jesús hacía ciertas cosas, por qué le peleaban a Jesús, por qué, por ejemplo, bueno, es muy fácil decir que por qué los apóstoles comieron espigas el día sábado y uno dice, claro, eso está en la ley, porque debo descansar el sábado. Pero, ¿por qué acusaron a Jesús de que era un comelón y un bebedor? ¿Por qué acusaron a Jesús de que sus apóstoles no se lavaban las manos antes de comer? Bueno, todo eso está en el Talmud. Lo invito a que vaya y lea el Talmud. Y usted se va a dar cuenta de qué leyes aplicaban para ese momento. Leyes de hombres, claro que sí, leyes de hombres, pero era lo que aplicaba en ese momento.
Eso es muy bueno para que nosotros lo conozcamos. En el 167, tras la revuelta de los macabeos y la destitución de los sacerdotes, nacen los saduceos, o sadoquitas, en hebreo. Sadoc es justicia, sadoquitas, el que es justo, o el que hace justicia. Eso quiere decir saduceos. Ojo, antes, ¿quiénes eran los encargados de ministrar el templo? Los levitas, muy bien. Y los saduceos no eran levitas. Y ellos eran los que estaban administrando el templo en la época de Jesús. Ahí les voy a botar un datico que quizás de pronto lo vamos a tocar un poquito más a profundidad la otra semana, pero cuando Jesús dice que ellos ensanchan sus filacterias y le ponen más bordes a sus mantos, como, no me acuerdo cuál es la palabra que utiliza, bueno, sí, que alargan sus mantos, ¿cierto? No está hablando de los fariseos, aunque los evangelios dicen fariseos, pero no está hablando de los fariseos, está hablando de los saduceos. Ahora usted me va a decir, ¿y entonces por qué? O sea, ¿me está mintiendo el evangelio? No, no está mintiendo. Lo que pasa es que hay cosas que no tienen sentido para los evangelios. ¿Por qué? ¿Cuándo fue escrito los evangelios? El de Marcos se cree que fue escrito más o menos entre el 65 y 66 después de Cristo. Los otros son posteriores, después del 70, en el 80, hasta el 90 se cree que fue escrito el evangelio de Juan, si no estoy mal. Entonces, ¿por qué están hablando más de los fariseos que de los saduceos? Ah, bueno, porque en el 70, tras la revuelta de los celotes, los griegos, los romanos llegaron y destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo y acabaron con todos los saduceos. Entonces no tiene sentido que en el año 80 se escriba sobre alguien que ya no existe. Entonces ahora todo se lo achacamos a los fariseos, ¿sí? Y es algo, mire, los fariseos eran como los protestantes de su época, ¿no? Porque los saduceos eran como la iglesia católica de la época, era la religión constituida, eran los sacerdotes importantes, eran la aristocracia del pueblo, mientras que los fariseos eran los que tenían casitas donde se reunía la gente. O sea, entonces eran como los evangélicos, como los protestantes de su época, más o menos, ¿sí? Y cuando Jesús viene, nosotros solo vemos que Jesús pelea con los fariseos. Y es extraño, porque si Jesús viniera en este momento, ¿con quién cree usted que pelearía él? Con los católicos, con las doctrinas cerradas, ¿cierto? Con las iglesias que tienen doctrinas cerradas. Él les iría y les diría, mire, no, ustedes están haciendo mal esto. Estos que predican la prosperidad, Jesús iría y les diría, no, es que yo no les estoy prometiendo riqueza, yo solo les prometo el reino de los cielos, porque ustedes predican esas cosas. Eso pelearía Jesús, ¿cierto? Porque ustedes no predican el bautismo, porque predican la oración de fe y cosas así por el estilo, sería lo que Jesús vendría a pelear. Pero mire que Jesús y los fariseos tenían muchas cosas en común, porque los fariseos no eran parte de la aristocracia y Jesús estaba peleando contra la aristocracia, contra los errores. Y los fariseos se acomodan más. Ahorita nos vamos a dar cuenta las diferencias que habían entre los fariseos y los saduceos. Sin embargo, el Nuevo Testamento, los evangelios, nos relatan más peleas con los fariseos que contra los saduceos. A los saduceos casi no los nombran. Bueno, no los nombran porque cuando fueron escritos ya ni siquiera existían. No era necesario. Entonces, toca enseñar que Jesús estaba corrigiendo doctrinas y ahorita solamente tenemos a los fariseos. Entonces, vamos a poner a los fariseos. Ok. Entonces, los saduceos eran la clase alta del pueblo, conformaban el Sanedrín, que el Sanedrín sí se menciona en el Nuevo Testamento, porque nosotros creemos, otra vez, ¿de qué grupo eran Anás y Caifás? ¿Quién mandó crucificar a Jesús? Exacto, pero ¿quiénes eran, los fariseos o los saduceos? Ellos eran saduceos, y nosotros creemos que eran fariseos, porque es lo que el Nuevo Testamento nos está mostrando. O sea, Jesús pelea tanto con los fariseos, que uno dice, los fariseos mandaron crucificar a Jesús, y no, eran los saduceos, porque los fariseos no eran sacerdotes. Los sacerdotes eran los saduceos. Anás y Caifás eran fariseos. El Sanedrín que mandó crucificar a Jesús eran saduceos. Ellos fueron los que le dieron la plata a Judas para que entregara a Jesús. Fueron los saduceos los encargados de matar a Jesús. Ah, ok, ellos eran sincretistas, esto es muy importante, eran liberales y sincretistas. Liberales porque ellos decían, ok, sí, nosotros tenemos la religión judía, pero también comulgamos con los romanos. Por eso ellos eran tan amigos de Pilato, por eso los llevaron hasta allá y le dijeron, amigo, crucifíquelo. Porque ellos eran uña y mugre con el imperio, con la política. Y a eso fue a lo que siempre estuvieron peleando los macabeos, que dijeron, oiga, no, por eso le pelearon a Juan Hircano y le dijeron, no, no está bien que usted sea sacerdote y rey al mismo tiempo, o se es sacerdote o se es rey. Ahorita vamos a ver un poquito de eso. Entonces, bueno, ellos eran liberales, se unían ante el gobierno, también se unían con el gobierno y eran sincretistas, porque mezclaban las religiones, eso se llama sincretismo, mezclar varias religiones en una sola. Entonces, ahora sí, fariseos versus saduceos. Okay, los fariseos creían en la resurrección. ¿Por qué Jesús iba a pelear con ellos? Si ellos sí creían en la resurrección, mientras que los saduceos no. Ellos decían que no se moría y ya, chao, uno ya no volvía a la vida. La tradición oral, los fariseos creían en la tradición oral, por eso hicieron su Talmud, mientras que los saduceos no. Ellos decían que no, que la tradición oral no estaba bien, porque se modificaban las cosas, yo la modificaba a mi antojo. Ellos solo creían en las cosas que estaban escritas. Y Jesús también habló de la tradición oral. Jesús mismo se acomodó a la tradición oral. Ellos hablaban de los milagros, de los ángeles, del cielo, del infierno y de todas las cosas sobrenaturales. Los fariseos lo creían y los saduceos no lo creían. Ellos decían, eso no existe. No existe cielo, no existe infierno, no hay ángeles, no hay demonios, no hay milagros, no hay cosas sobrenaturales. Solo está Dios y los hombres. Para de contar. Y eso también está en contra de las enseñanzas de Jesús. Y por último, pues sus estratos, los fariseos eran gente pobre, como usted, como yo. Y los saduceos eran la aristocracia del pueblo. Eran gente con mucho dinero. En base a esto, ¿con quién cree usted que llegaría a pelear Jesús?
con los saduceos, que son los que tienen una enseñanza completamente diferente a la de él. Y aparte eran gente abusiva, porque eran la gente con plata del pueblo. De hecho, cuando Jesús llega y voltea las mesas en el templo, nosotros creemos que este tema de la mercadería y todo eso, usted vende, vamos a hablar de la Iglesia Católica. Nosotros creemos que esas personas que están ahí afuera, que venden la estampita y que venden ¿cómo? La camándula y esas cosas, creo que se equivocaron de puerta. La camándula y esas cosas, uno dice, es que eso es mercadería y por eso la iglesia es mala y están equivocados porque ellos venden su camándula. Bueno, sí, la camándula y la estampita porque es idolatría, pero no por el hecho de vender, porque Jesús no peleó con ellos por el hecho de estar vendiendo. Vendió porque peleó porque se había vuelto un negocio vender en el templo. Acuérdate que yo tenía que llevar mi macho cabrío, mi ovejita, mi becerro, el animal que yo tenía que ir y llevar en ofrenda, ¿cierto? Que tenía que ser perfecto, sin manchas, sin arrugas, sin ningún defecto y todo eso. Pero yo lo podía tener en mi rebaño y llevarlo. Pero no, ellos, los saduceos, montaron un negocio en el templo y dijeron, ok, ahora a Byron, a José, a Sandra, a Daisy, a Johanna, a Juliana, a José, les voy a dejar poner su puestico dentro del templo, ¿sí? Pero ustedes me van a pagar el 30% de su venta. Y ahora le voy a decir al pueblo, no se vale que traiga su ovejita porque su oveja no es sagrada. ¿Sabe cuál es la sagrada? La que está aquí, ahí en el puestico de Daisy. Esas son las ovejas sagradas. Si usted la trae de otro lugar, no se la voy a sacrificar porque no es una oveja válida. Tiene que comprársela a Daisy. Entonces montaron un negocio. Y entonces como ella me tributa a mí el 30% de su venta y yo le hago vender mucho más, entonces Jesús, ahí fue cuando se molestó y dijo, esto es una cueva de ladrones, porque están haciendo al pueblo pagar más de lo que tiene que pagar por su negocio. Por eso fue que Jesús se molestó y volteó las mesas, por el negocio de los saduceos en el templo. Mire, hay otro grupo muy importante que se llama celotes, que Jesús tenía un discípulo que era celote, Simón el celote, ¿sí? O el cananista, también le dicen Simón el cananista, Simón el celote. ¿Qué eran los celotes? Eran como una especie de guerrilleros, un grupo extremista, un movimiento político que estaba en contra de los romanos, de la ocupación romana. Y ellos querían matar a todos los romanos que se les atravesara, haga de cuenta como las FARC, ¿sí? Que ellos quieren liberar el pueblo de la opresión, ¿sí? Y eso era lo que querían hacer ellos. Ellos eran guerreros. De allí salen los primeros sicarios de los que se tiene registro en el mundo. De allí salieron los primeros sicarios. Eso si usted es de Medellín y creía que eso lo habían inventado en Medellín, olvídese. No son colombianos los primeros sicarios inventados, no nos inventamos el agua tibia. Eso pasó en Jerusalén. Los primeros sicarios de los que se tienen registro en la historia nacieron en Jerusalén y eran celotes. Ellos eran sectarios, muy fuertes. Ellos eran una división de los celotes, pero que los celotes actuaban, digámoslo así, sí, vamos a pelear por la nación, pero de una manera justa. No, los sicarios iban y romano que se encontraban, romano que mataban. Directamente. Eso no se ponían que si este es bueno, que si este es mal, que no, si usted es romano, chao, lo matamos. Así, salían a oscuras, los degollaban y se iban y dejaban el cuerpo ahí tirado. No era como en una batalla. Ese es un grupo muy importante, tengámoslo en cuenta para cuando estemos viendo el Nuevo Testamento. Y el grupo de los esenios, que nacen en el siglo II antes de Cristo, también tras la revuelta macabea. Y la Torá, ellos tenían un dicho y era que si la Torá lo dice, lo hacemos. ¿Quién era entonces esenio? Juan Bautista. Ellos tenían una comunidad en un lugar llamado Qumran, parte del desierto de Judea, y ellos se establecieron allí. Eran como los Amish, más o menos. Ellos tenían una comunidad donde ellos cultivaban, trabajaban la tierra, tenían animalitos y vivían de eso. Ellos no se le alquilaban a nadie a trabajar, ni tenían propiedades en ningún otro lado. Ellos vivían como comunidad, ellos. Y si salían y de pronto predicaban la ley y hablaban con la gente. Si ustedes miran, por ejemplo, dice que Juan el Bautista vivía en el desierto y comía miel silvestre y frutas y langostas, ¿sí? Y langostas, pero pues no langostas de mar, porque a veces uno dice, ¡uy, comía rico el hombre! No, no eran langostas de mar, sino langostas de las que vuelan, de las que se comen los cultivos. Y eso era lo que comían ellos. Ellos casi siempre se apartaban con el voto de Nazareato, que lo tocamos por allá en Jueces, ¿sí? Que eran separados para Dios, no se cortaban el pelo, no se cortaban la barba, no podían tomar sidra y cosas así, no podían tocar cosas inmundas. Ellos estaban como separados y tenían una comunidad separada para vivir en santidad a Dios. También, según Flavio Josefo, que es el más grande historiador judío que ha habido, mira, les traigo la página y todo. En la página 318 de un libro que se llama Los Grandes Iniciados, dice que los esenios se dedicaban a la medicina. Ahora, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de Lucas, que dice que es el médico amado, ¿cierto? Nosotros decimos, ok, Lucas era médico, y entonces uno se lo imagina con su batica blanca, con su estetoscopio aquí colgado, ¿cierto? Predicando la palabra y acompañando a Pablo. Y obviamente eso no existía. ¿Por qué era médico? Bueno, porque eran, no sé cómo decirlo, pero sí más o menos tipo chamán yerbatero, eran los médicos de la época, porque ellos utilizaban eran las plantas y las propiedades de las plantas, eran como, ¿cómo se llama eso? La medicina naturista, ¿sí? Esa medicina homeopática, naturista, eso. Ellos utilizaban esos conocimientos de los animales y de las plantas para decirle, ok, sí, mire, usted tiene tal enfermedad, tómese esta cosa. Pero no era pues, que fuera ahí con su estetoscopio y todo eso, ay, mire, sí, no, vamos a ponerle, a medirle la presión arterial. Y entonces, no, ellos no hacían esas cosas, ¿sí? Era más con hierbitas, era que trabajaban ellos. Ok, mire, ahora sí. En el año 76, Hircano II era gobernador y sumo sacerdote después Aristóbulo tomó el poder e Hircano el sacerdocio. Entonces, ahí ya se dividen los poderes nuevamente, ¿sí? A Hircano le dicen, no, mire, usted no puede tener las dos cosas. Entonces, Hircano dice, bueno, yo me quedo con el sacerdocio y Aristóbulo toma el poder. Entonces ya rey, Aristóbulo, Hircano
tiene el sacerdocio. Y del 67 al 63, Pompeyo Magno conquistó Jerusalén y el Sanedrín, que era parte de ¿qué grupo? De los saduceos, lo apoyó. Le dijo, listo, hágale, lo vamos a ayudar, pero usted nos ayuda a nosotros. Entonces nosotros tenemos derecho a pasar también el saduceísmo a cualquier persona, sin necesidad de que sea levita. Lo vamos a heredar. Ahora, o sea, no es ni siquiera bueno, es que se lo voy a dejar a fulano y tal. No, es que se lo paso es a mi hijo y mi hijo a otro hijo. Y ahora el saduceísmo se va a heredar entre las familias. Y obviamente la familia tenía que ser una familia adinerada, no podía ser una familia pobre. Ahí aparece en el 39 a.C. Herodes I o Herodes el Grande. ¿Qué sabemos nosotros sobre Herodes? Mandó matar a todos los niños, claro que sí. Es rey de Judea. Acuérdense que habían 5 provincias, ¿cierto? Judea, Samaria, Galilea, Traconítide y Perea. Esas eran las cinco provincias que había. Y Herodes I, o Herodes el Grande, fue el rey de Judea. Él se vuelve rey de Judea en el año 39. Gobernó hasta el año 3 después de Cristo. Era idumeo. Y los idumeos eran descendientes de Esaú, ¿se acuerdan? Que eran también los edomitas, que se extinguieron porque vinieron y los acabaron. Y bueno, ellos quedaron regados. Pero él tenía sangre idumea, así de padres, mezclado, pero de padres idumeos. Y por eso a él no lo querían. Por eso a Herodes el Grande no lo querían en Jerusalén, porque sabían que él provenía de la familia de Esaú, y ellos siempre tuvieron dificultades. ¿Se acuerdan que lo estuvimos hablando cuando hablamos de Daniel? Y cuando hablamos de, no me acuerdo de qué otro profeta, pero estuvimos hablando, mostramos Petra y la guerra que ellos tuvieron y cómo los acabaron. Ok, hasta ahí vamos a llegar precisamente porque ya vamos a empezar el Nuevo Testamento la próxima semana y ya llegamos a la época del Nuevo Testamento. Pero habíamos dicho en un principio que esos 400 años de silencio profético eran la preparación del camino para la llegada del Mesías. ¿Cómo se preparó el camino? Ok, vamos a ver, la globalización griega. Es muy, muy importante porque resulta que antes cada país tenía como sus límites, su idioma diferente. Si ustedes se acuerdan, si nos vamos a un mapa del Antiguo Testamento, vamos a ver un país llamado Israel. Al lado estaba Edom, los edomitas, los amonitas, los sirios, los filisteos, los asirios, los egipcios, y cada quien tenía un idioma diferente. Ahora no, ahora todo el mundo conocido tiene un solo idioma, y es el griego. Decíamos hace 8 días que ellos tenían que saber hablar hebreo porque de esa manera leían las escrituras, tenían que hablar arameo porque era el lenguaje que ellos hablaban internamente, pero tenían que saber hablar griego porque era el idioma del imperio. Entonces ya sabían 3 idiomas, ¿sí? En ese momento, cuando viene Jesús, ya el imperio griego cayó a manos de los romanos. Entonces ellos establecen su lengua y dicen, no, mire, ahora ya no van a hablar griego, sino que van a hablar latín, ¿sí? Sin embargo, como los romanos eran amantes a la cultura griega, porque la cultura griega trajo muchísimo avance, lo vamos a ver ahorita, la cultura griega trajo demasiado avance, dijeron, no importa, mire, siguen hablando griego. Y el latín lo vamos a manejar única y exclusivamente para las leyes romanas. Entonces un judío normal, promedio, como Jesús o como Pedro, tenía que hablar hebreo cuando estaban en la sinagoga, para las leyes y para leer la Torá, tenía que hablar arameo para hablar con sus amigos pescadores, tenía que hablar griego para ir a vender el pescado, por ejemplo, en las provincias romanas, donde no hablaban sino griego, y tenía que hablar latín por si era llevado a la cárcel, para saber cómo defenderse. Entonces tenía que hablar ya 4 idiomas en ese momento. Los brutos somos nosotros, porque nosotros creíamos que ellos eran brutos, y no, los brutos somos nosotros, que uno habla español y aparte lo habla mal, ¿cierto? Porque todavía dice aiga. Ok, entonces, esa globalización ayudó a que el evangelio fuera regado como pólvora, rapidito, porque si hubiesen hablado cada quien su idioma, hubiera sido muy difícil ir y llevar el evangelio, por ejemplo, a Grecia, pues yo no sé hablar griego, y pues a Siria, imagínense, voy a ir a hablar arameo, y me voy a ir para Egipto, no me acuerdo cómo se llama el idioma egipcio, si alguno se acuerda, no, bueno, si me acuerdo, te les digo, imagínense, entonces tampoco lo puedo llevar porque no sé hablar en ese idioma, entonces solamente le puedo hablar a los que hablan hebreo, y ya. Imagínense, en Guatemala dice, Byron dice que en Guatemala se hablan 21 dialectos. O sea, imagínese usted la dificultad de usted ir a llevarle el evangelio, por ejemplo, a alguien del Quiché que tiene un idioma diferente y que los idiomas indígenas, si ustedes conocen indígenas aquí en Colombia también, los idiomas son totalmente diferentes. No es ni siquiera que es como el portugués, que estábamos diciendo hace 8 días, yo falo portugués. Entonces, pues ya, uno por obviedad uno dice, yo hablo portugués. Ya, es más fácil entenderle que ir a entender, digamos, inclusive tenemos más contacto con el inglés y I speak English, entonces usted ya sabe, esa frase sí la conozco, él habla inglés, ¿sí? Pero si a usted le hablan en griego, no me acuerdo, mi, yo no sé cómo es hablo y tampoco sé cómo es griego. Bueno, y tampoco tengo tiempo para pensar en hebreo, pero imagínense que son palabras totalmente raras, diferentes. ¿Qué tiene que ver mi con yo? Es muy diferente.
Y ahora para ir usted a aprender un idioma indígena para predicarle el evangelio es mucho más difícil, entonces hay más limitaciones. Pero esa globalización griega hizo que regar el evangelio fuera mucho más sencillo. La filosofía despertó el conocimiento de las personas, el anhelo de recibir conocimiento, y eso fue muy importante, porque ahora toda la gente quería leer, entonces todo tenía que tener escritos, por eso se tradujo todo el Antiguo Testamento en la Septuaginta al griego, porque toda la gente quería conocer esas doctrinas, quería conocer esas religiones. Cuando Pablo llega a Atenas, que lo vamos a ver cuando estemos viendo Hechos, la gente dice, quiero copto, sí, se lo alcancé a leer lo de copto, se llama el idioma de los egipcios, el copto. Eso, gracias, hermano. Entonces, cuando Pablo llega, todo el mundo le presta atención a Pablo, ¿por qué? Porque quieren aprender algo nuevo, dicen, trae algo nuevo, a ver, háblenos de ese Dios, queremos aprender, por eso todo el mundo está presto a oír, porque ellos quieren adquirir conocimiento. Yo no sé si usted conoce una persona que le guste mucho estudiar y saber mucho, y usted llega y le habla de un tema nuevo y la persona se queda prestando atención porque quiere aprender de ese tema nuevo, ¿sí? Sale algo nuevo y él quiere ir y leerlo y quiere ir y aprenderlo porque quiere adquirir conocimiento. Eso sucedía en esa época. En ese momento ya habían escuelas y para eso sirvieron las sinagogas y los fariseos, porque aparte de ser lugares donde se leía la Torá, también eran escuelas para los niños para que aprendieran la Torá. Porque allí, si ustedes se acuerdan, Pablo dice que él era ¿qué? Fariseo de fariseos, instruido a los pies de Gamaliel. Eso no lo hicieron en la casa de Pablo, eso lo hicieron en una sinagoga, que servían como escuelas de la ley. Entonces, ya la gente tenía mucho más acceso a la ley, a una enseñanza de un doctor de la ley y a comprender mejor la ley. Entonces, cuando viene Jesús y les habla de la ley, todo el mundo sabe de la ley porque todos han sido criados por ahí. Decíamos hace 8 días que en esa época no les enseñaban a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. Ah, mire, este es el teorema de Pitágoras, porque Pitágoras ni siquiera existía en la época, ¿cierto? No les enseñaban esas cosas, sino que les enseñaban la ley. Eso era lo que les enseñaban en las escuelas en su época. Y a las mujeres, a los varones, y a las mujeres se les enseñaba en su casa a lavar, a cocinar, a limpiar, a hacer los quehaceres del hogar, a sacar los ganados, a ir a recoger agua, a ir a traer las tareas que eran de las mujeres. Las mujeres no iban a la sinagoga a aprender, ellas eran enseñadas en casa por sus mamás y los hombres sí se iban a la sinagoga. Las sinagogas eran accesibles para todos y era porque antes en el templo no todos tenían el acceso. ¿Se acuerdan que el templo estaba dividido? Tenía un atrio para gentiles, un atrio para mujeres, un atrio para judíos, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces era como que dependiendo del estrato, dependiendo su calidad, dependiendo tal cosa, usted entra hasta cierto punto. Ahora en las sinagogas puede entrar todo el mundo. Dato curioso, para que ustedes sepan algo. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a que el que enseña, ¿cómo está? De pie, ¿cierto? Y los que prestan atención, ¿cómo están? Sentados. En la época de las sinagogas, el que enseñaba se sentaba y los otros estaban de pie. Por eso cuando ustedes lean en el Nuevo Testamento, en los evangelios, que dicen que y Jesús tomó el rollo del profeta Isaías y se sentó a enseñarlo, ya van a entender por qué. Ok, el que está sentado es el que enseña mientras todo el mundo está de pie. Así cabe más gente. Las sinagogas eran pequeñas. Nosotros somos los que necesitamos templos grandísimos para que la gente esté cómoda durmiendo, mientras que el que enseña está parado cansado, ¿cierto? Ok, sabían 4 idiomas, ya lo dijimos, podían comunicarse con muchas personas y ya en ese momento no habían barreras culturales, que es otra cosa muy importante. Ya no habían barreras culturales, yo podía pasar fácilmente de un país a otro o de una provincia a otra sin necesidad de cambiar de idioma, de cambiar de Dios, de ver otra cultura, porque ya se manejaba una sola cultura en todo el imperio. Entonces, eso hizo toda esa tecnología, digámoslo así, todos esos avances hicieron que fuese mucho más fácil después regar el evangelio para los apóstoles que si hubiese sucedido años antes. Por eso dice el evangelio que no hay siervo ni libre, perdón. Por eso dice Pablo que no hay siervo ni libre, ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo. Y eso lo enseñó porque precisamente ellos entendían ese contexto, porque era el contexto que ellos estaban viviendo. Y como el mundo se globalizó, pues así se derribaron las barreras culturales. Y eso fue lo que pasó en esos 400 años de silencio, mis hermanos. Ya sabemos un poco más y ya podemos comprender quizás algunas cosas que en el Nuevo Testamento para nosotros son nuevas. Y es que usted se hizo la pregunta algún día, ¿no? ¿De dónde salieron los fariseos? No aparecen en el Antiguo, ahora sí aparecen en el Nuevo. Porque yo también comprendo que yo nunca me hice esas preguntas. Para mí fue muy normal que nunca se hablara de fariseísmo, saduceos, sinagogas, esenios y celotes en el Antiguo Testamento y después aparecen en el Nuevo y no, bueno, y ya. Yo nunca me hice esas preguntas. Si usted algún día se las hizo, aquí está la respuesta también de dónde aparecieron los escribas y todos esos grupos. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a hacer entonces una oración.